Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, como es pues el conocimiento a tus colaboradores. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Iniciaremos pues con lo dicho por Richard Branson, ¿no? Los clientes no son lo primero son los empleados. Si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de los clientes. ¿Y qué de cierto hay en esto, no? Sin duda alguna las personas pues son el recurso más importante de cualquier compañía para poder pues alcanzar los objetivos, ¿no? Y hablamos de personas basadas en estas estos colaboradores, ¿no? Que conforman dichas organizaciones. Por eso es pues vital reconocer el papel determinante que desempeña el Departamento de Recursos Humanos, ¿no? A la hora de conocer a los empleados y pues dotarle de herramientas tecnológicas y de análisis potentes para detectar necesidades, fortalezas, debilidades y oportunidades, ¿no? Claramente, cuando un colaborador pues se encuentra más satisfecho, está más contento, eso influye, ¿no? En la productividad y en exteriorizar, ¿no? El trabajo y la satisfacción a los clientes finales, ¿no? A nuestros clientes, ¿no? Entonces de allí justamente la importancia de que los empleados o los colaboradores se encuentren pues contentos y satisfechos porque eso se va a traslucir o se va a verificar en el resultado frente al cliente final, ¿no? Entonces, sin duda alguna es bastante cierto, ¿no? Mientras que uno trabaja pues más contento, más productivo es, ¿no? Entonces, ¿por qué conocer a nuestros colaboradores? Los líderes de las organizaciones deben conocer no solo a los empleados, sino a las personas que hay detrás, ¿no? Aquellas expectativas, aquellos objetivos que tienen, las relaciones y emociones que también llevan consigo, ¿no? Hemos dicho varias veces que cada persona pues es única, ¿no? Esto permitirá crear pues los espacios necesarios para generar motivación dentro de la competitividad empresarial. El rol del Departamento de Recursos Humanos dentro de la empresa ha cambiado significativamente en los últimos tiempos, ¿no? Cada vez es más importante que esta área determine aquellos talentos que sin duda alguna le van a proveer a la organización del mejor recurso humano, ¿no? Para pues, generar altos índices de productividad, así como también el logro de objetivos. Su trabajo ya no consiste solo en tareas administrativas y sellar pues nóminas, sino que es esta área pues responsable de garantizar que la organización cuente en todo momento con el talento que es necesario para lograr los objetivos. Entonces, no se trata únicamente pues de cubrir las vacantes que se produzcan, sino de comprender en profundidad el lugar que desempeña cada colaborador en la organización. También, ¿no? Uno de los puntos importantes, contamos con un colaborador, pero es importante ayudarle a dar lo mejor de sí mismo, reforzar también la relación con la empresa y si es que se produjera pues una salida, un despido, ¿no? O una renuncia, ¿por qué no gestionar su salida en un ámbito pues saludable, ¿no? Bien, pero, ¿cómo podemos llegar a conocer de verdad a nuestros empleados, ¿no? En realidad, hoy contamos con muchas herramientas para llegar a conocerlos sin duda, ¿no? Entonces, las herramientas tradicionales como las evaluaciones periódicas de desempeño o las encuestas de satisfacción, muchas veces se quedan cortas, ¿no? Sobre todo si nos basamos en un contexto de inmediatez y de cambio constante. Cada vez, pues, queremos saber más de las personas con las que trabajamos. Es importante identificar. Hoy necesitamos recibir información continua, casi en tiempo real, algo que solo podemos lograr haciendo pues un uso intensivo de las ventajas que nos ofrece la transformación digital en todas las fases del ciclo de vida del empleado. Hoy tenemos herramientas que antes tal vez no teníamos, ¿no? Como es pues esa inmediatez en la información, ¿no? Sin ir muy lejos, algo que ha sucedido reciente, ¿no? Muy reciente, hará 2 días atrás,
por ejemplo, ¿no? Este tema del Miss Mundo, Miss Perú, ¿no? Que han sacado pues a una concursante. ¿Por qué? ¿No? Porque hoy tenemos información a la mano, ¿no? Esta concursante había subido pues videos, ¿no? Había claramente posteado algunas cosas que, según la directora de la organización, pues no iban, ¿no? Acorde con los lineamientos del Miss Perú. Pero yendo al tema de fondo, es que tenemos información real, ¿no? Información que nos permite ir conociendo a las personas, pues, que integran las empresas, ¿no? Entonces, ¿cómo conocemos a nuestros colaboradores? Sin ir muy lejos, el tema de las redes sociales, ¿no? Que es justamente, trae a colación este ejemplo que les estoy mencionando, ¿no? Es así que identificaron que esta persona de repente no tenía conductas adecuadas o salía fuera de los parámetros, pero es la herramienta, ¿no? Este ámbito de transformación digital que hoy nos proporciona pues esa ventaja competitiva, ¿no? Para saber con quiénes contamos dentro de nuestras empresas. Ahora bien, ¿cómo conocer a los empleados? Tenemos puntos importantes, ¿no? El tú a tú resulta fundamental. Establecer una comunicación es vital, ¿no? Es fundamental. Claramente, desde el momento en el que decidimos publicar una oferta de trabajo, es necesario apoyarnos en la tecnología para contar con todos los datos que son necesarios, pero también con la toma de decisiones. Ahora, el tú a tú ha dejado de ser importante para nada, ¿no? Es que se ha dado este tú a tú, por ejemplo, desde ámbitos remotos? ¿Cómo es que hemos adoptado la tecnología en el beneficio, pues, de seguir conociendo a nuestros colaboradores? Sin duda alguna, ¿no? Ya no nos relacionamos de una manera, pues, presencial, lo hacemos en términos remotos. ¿Y por qué no? Seguimos contando con esa información que es tan importante, ¿no? Para saber, pues, con quiénes trabajamos. Tenemos también el objetivo claro y preguntas concisas. Cuando queremos conocer a una persona, por ejemplo, dentro del ámbito pues de las entrevistas, es necesario también abordar preguntas que nos den luces, ¿no? De aquel comportamiento, de aquel forma de pensar, ¿no? De nuestros empleados o de nuestros colaboradores. Y facilitar un canal anónimo y confidencial. Muchas empresas, sobre todo empresas grandes que manejan volúmenes importantes de personal, establecen estos canales, ¿no? Anónimos para denunciar, de ser el caso, comportamientos que estén fuera de la ética, fuera de las políticas de la empresa. Esta especie de canales anónimos, ¿no? Donde el empleado pues se sienta con esa libertad. En muchas ocasiones, por ejemplo, los colaboradores pues se restringen, ¿no? De hacer este tipo de denuncias por el tema de represalias. Sin embargo, es importante también conocer, ¿no? La información que nos dan aquellos que están en la cancha, ¿no? Y que definitivamente es bastante importante. Entonces, a la hora también de decidir pues una contratación, un aumento de sueldo o una promoción, podemos hacerlo basándonos sin duda alguna en nuestras impresiones personales sobre el avance de la productividad de los trabajadores, pero también nos podemos basar en evaluaciones realizadas, ¿no? En esta especie eh, de camino que ha recorrido pues este colaborador, ¿no? En esta especie de evolución que ha tenido de repente en un determinado momento. Es así que nos permite pues tener una comprensión más global y más ajustada a la realidad, ¿no? Sobre cómo es el desempeño también de un colaborador o de un empleado, ¿no? Bien, ¿cuál es la importancia del feedback? ¿No? Frente pues a los colaboradores. El feedback de tus empleados es una herramienta valiosa para la gestión pues de cualquier negocio. La retroalimentación es imprescindible para identificar lo que podemos mejorar de nuestro negocio, siempre y cuando el feedback entre jefe y empleado vaya en las dos direcciones, ¿no? Eh, Muchas veces como directivos necesitamos información que solamente nos pueden dar los colaboradores, ¿no? ¿Por qué? Porque son los que están en la cancha, porque son los que están en contacto directo con los clientes. Entonces, antes, ¿no? No se tomaba muy en cuenta, ¿no? Esta información
incluso estas sugerencias que podrían darlo, se tomaba pues como que un atrevimiento, ¿no? Se está realizando el trabajo de esta manera y tú, empleado, no me puedes venir a decir qué es lo que tengo que hacer. Sin embargo, las empresas pues han evolucionado en ese sentido, estos pensamientos ya se han desterrado y la persona más idónea, incluso para sugerir algún cambio, alguna mejora dentro del ámbito de procesos y de actividades, es justamente el colaborador, ¿no? Entonces, toda esa información que me brindan estos actores, que de hecho son los más importantes dentro de la empresa, van a contribuir con las mejoras en muchos de los procesos. La gestión del talento es actualmente una de las claves para lograr pues, los objetivos de negocio en cualquier tipo de organización o de empresa. Para ello necesitamos tener un conocimiento pues, profundo, ¿no? de las competencias y habilidades de nuestros empleados, ¿no? Entonces, ¿cómo yo me entero, ¿no? del actuar, por ejemplo, de otros empleados si no cuento con información eh, precisa, ¿no? con información oportuna? Sin duda alguna, ¿no? Contar también con esta información nos permite saber si estamos trabajando con las personas pues, adecuadas o si están incluso ocupando los puestos adecuados dentro de la organización, ¿no? Muchos de los colaboradores que entran a trabajar pues, a una empresa entran porque no hay otra cosa, porque era el único puesto disponible, porque yo necesito de repente el trabajo, sin duda alguna, ¿no? Pero conforme también van evolucionando, ¿no? En términos de este trabajo que han venido desempeñando, muchos de los directivos tienen este ojo, ¿no? Este ojo clínico, ¿no? De evidenciar personas que están erróneamente en algunos puestos que no le corresponden. Y es así que se propone justamente promoverlos a otras áreas donde se evidencia pues que pueden desempeñarse de una mejor manera. Hay personas que sí se arriesgan justamente a dar este feedback, esta información para que estas personas sean recolocadas, ¿no? Pero hay personas que por temor de repente a que los despidan no lo hacen, ¿no? Sin embargo, ¿no? En medio de esta situación es importante justamente contar pues con este líder capaz de tener esa visión. Dentro de toda organización tenemos dos tipos de colaboradores, ¿no? Es trabajo también de la organización evidenciar con cuáles trabajamos, ¿no? Y en qué momento repotenciar o mejorar dichas habilidades dentro de lo que se pueda, ¿no? Tenemos dos mentalidades dentro de las organizaciones por parte de los colaboradores. Tenemos la mentalidad pues de crecimiento, así también como la mentalidad fija. ¿Por qué es tan importante contar con colaboradores que mantengan una mentalidad en crecimiento? La mentalidad en crecimiento promueve y sin duda alguna influye en la productividad de las empresas. Tal es así que los fracasos son vistos como oportunidades en una mentalidad de crecimiento. Las críticas no son vistas como críticas, sino como feedback o en su defecto como aportes constructivos, ¿no? O de mejora en la organización. Eh, los retos son justamente ese factor que ayudan a crecer a las empresas, ¿no? Antes no se permitía mucho las opiniones de los colaboradores. Si alguien se atrevía a decir algo, lo asumían como una crítica y como alguien que de repente no estaba conforme y si no estás conforme te puede decir, ¿no? Esa era más o menos la consigna, ¿no? de las organizaciones de antes. Sin embargo, hoy se ha visto que hay una clara mejora, hay una clara disposición de las empresas a asumir, ¿no? cualquier tipo de información, pero para una mejora, ¿no? No es un tema destructivo, no se habla aquí de repente poner en una posición desventajosa a las organizaciones, ¿no? En la mentalidad de crecimiento, que es a lo que muchas empresas apuntan, tener colaboradores con esta mentalidad justamente, se indica pues que se puede aprender a hacer lo que se quiere, ¿no? No hay límites en cuanto al tema de aprendizaje. Hemos visto cómo muchas personas empezaron en un área y ahora son expertas en otra área, porque no se limitan, no son personas que se encasillan a a una sola línea y que no les permite más bien tener una visión global. No, son personas que mientras más información tengan,
mientras más capacitaciones tengan, mientras les llegue mejor el aprendizaje, lo suman, ¿no?, al ámbito tanto personal como profesional. Estas personas con mentalidad de crecimiento, sin duda alguna, valoran el esfuerzo, las actitudes y saben, ¿no?, que mucho depende también de sus habilidades. Les gusta probar y hacer cosas nuevas, es decir, no quedarse en esa zona de confort, porque sin duda alguna pueden haber muchas maneras de llegar al mismo resultado, quizás muchas de ellas, ¿no?, realizadas de una manera pues mucho más óptima, ¿no? El éxito de los demás inspira. Es importante contar con ese tipo de colaboradores, ¿no? En el marco de conocer a las personas con las que trabajamos, es importante que sepamos, ¿no?, qué tipo de personas son. Hay personas que se guían mucho, por ejemplo, por la envidia, ¿no?, o por estar frecuentemente comparándose, ¿no? Y desde el ámbito más negativo, porque, bueno, fuera de repente una comparación donde yo pueda sacar lo mejor de esa persona para poder, pues, aplicarlo a mis actividades, pero no. Hay muchas personas que tienden a hacer ruido, ¿no? Es decir, estar frecuentemente en la crítica, en el pesimismo, en el negativismo, que a las finales hace perder tiempo y no suma absolutamente nada, ¿no? Entonces, desde este ámbito es importante, ¿no?, identificar a esos colaboradores que contribuyen con esta mentalidad de crecimiento. Del lado muy contrario se encuentra pues esta mentalidad fija, ¿no?, donde el fracaso limita las habilidades, donde ven obstáculos y barreras que les impide avanzar, ¿no? Estas personas frecuentemente pues se quejan, ¿no? Estas personas frecuentemente están pues sumadas en el pesimismo, encuentran mil excusas, millones de excusas para no continuar con el trabajo o para pararlo incluso, ¿no? A estas personas las críticas las hunde. Es importante y hemos evidenciado, ¿no?, en todo este proceso tan complejo de pandemia, que la salud mental es vital, ¿no? Y no se le pone pues la relevancia que es debida, ¿no? Entonces hemos contado, ¿no?, en estas épocas de pandemia con personas que sin duda alguna, ¿no?, a todos nos ha golpeado, todos hemos visto afectada nuestra economía, pero hay personas más resilientes, ¿no? Hay personas con una disposición más amplia, más grande, con ese factor de efecto rebote, donde la dificultad la vio pues como aquella oportunidad para pararse y pararse más alto, ¿no? Sin embargo, esta mentalidad fija justamente contribuye, ¿no?, a que la crisis ahonde más, ¿no?, a que la crisis desespere más y claramente no ven alternativas, no ven soluciones, no aportan con ideas. Entonces, este tipo de personas no suman en las organizaciones. Y de allí es de donde viene la importancia de conocer justamente a las personas con las que trabajamos. Sin duda alguna, uno de los puntos importantes es también que la empresa ayude a este tipo de personas, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Hay personas que tampoco se dejan ayudar, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay mucha responsabilidad desde el ámbito pues, organizacional, el salir adelante, el poner en práctica este efecto rebote, es decir, me caigo pero me levanto mucho más alto, depende de cada uno de nosotros, ¿no? Sepamos también que las empresas no están dispuestas pues a contar con este tipo de mentalidades fijas, ¿no? Dentro también de esta mentalidad fija, las personas tienden mucho a indicar que así son y que no van a cambiar, ¿no? De repente alguno de ustedes en alguna oportunidad pues ha escuchado, ¿no?, ese tipo de ideas o de frases, ¿no? Así soy y no voy a cambiar, ¿no? Sí, pues soy impuntual y ¿qué voy a hacer? Así he nacido o así me he formado, ¿no? Son cosas que para nada, ¿no? Son cosas subsanables que en realidad se pueden mejorar, se pueden trabajar, sin duda alguna. Otra cosa es que no haya la intención ni la voluntad de hacerlo, ¿no? Bien, mi potencial está predeterminado, es decir, no asumen de que pueden estar en constante crecimiento, ¿no?, sino que más bien hay una especie de estanque, ¿no?, que los limita a seguir.
solo me quedo en lo que conozco, ¿no? Los que ya les manifestaba. Contrariamente a lo que pasa en una mentalidad de crecimiento, la mentalidad fija apuesta por la zona de confort, ¿no? Es decir, y lo hemos visto, ¿no? Con muchos negocios, por ejemplo, en tema de pandemia. Muchos negocios han llevado años en el mismo rubro, pero rápidamente tuvieron que enfrentar una situación de cambio, ¿no? Tuvieron que enfrentar esta gestión de cambio, pero fue rápido, justamente para salir de esta crisis, para seguir caminando. Sin embargo, hay otros que dicen, no, yo me he dedicado años a esto y a eso me seguiré dedicando, esperaré que pase la pandemia. Lo terrible de esto es que la pandemia no hay cuando pase, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Estar permanentemente quietos, ¿no? Es una especie de agua estancada, ¿no? ¿Qué pasa con el agua estancada, ¿no? Empiezan pues a aflorar bacterias, empiezan a venir los mosquitos y al final se vuelve agua que no sirve, ¿no? Bien, dentro de esta mentalidad fija tenemos también cuando me frustro, abandono. Hay muchas personas que tienden a frustrarse, a generarse pues este estrés y se paralizan, ¿no? Contrariamente a lo que pasa en una mentalidad de crecimiento, ¿no? En la mentalidad de crecimiento se buscan constantemente nuevas ideas. En la mentalidad fija solamente avisoran o ven delante de ellos la parálisis, ¿no? No hay esta secuencia de actividades o estas nuevas formas de reinventarse, ¿no? Entonces, vean aquí la importancia de contar con uno u otro tipo de colaborador, ¿no? Es importante. A veces dicen, ¿para qué, no? ¿Para qué voy a conversar con tal personal? ¿O de qué me sirve, no? Sirve mucho, ¿no? Hay que saber y conocer con qué tipo de personas estoy trabajando. Una sola persona con mentalidad fija en un equipo de trabajo y se trae abajo el equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque constantemente está con el ámbito negativo, porque no aporta, no suma, de repente está esperando a que el resto haga, ¿no? Y él solamente recibir, pues, los aplausos, ¿no? Entonces, este tipo de comportamiento, sin duda alguna, afecta, ¿no? Al clima laboral, al desempeño en equipo, ¿no? Obviamente el desempeño individual afecta, ¿no? Pero ese es otro tema, porque si su desempeño individual no suma, entonces probablemente sea despedido. Pero si ya afecta al equipo, eso ya compromete aún más, ¿no? La gestión del área. Bien. Conocimiento de los empleados versus generación de valor. Y es allí donde justamente reside pues la importancia, ¿no? De contar con aquel valor que es orientado a esta mentalidad de crecimiento, por la generación de valor. Las empresas no nos pagan por trabajar, las empresas nos pagan por generar un valor agregado a las organizaciones, por solucionar los problemas que ellos en su momento no pueden solucionar. Entonces, el éxito va directamente atado al valor. A medida que las empresas reconozcan la importancia de los recursos humanos, habrán más beneficios y demanda de profesionales con habilidades analíticas, visión para los negocios y experiencia en el desarrollo de organizaciones. Ahora, el tema del conocimiento, ¿no? En base a los colaboradores, también va directamente relacionado, ¿no? A los beneficios que otorga la organización. Yo no puedo pedirle, pues, a un colaborador que sea más productivo si le estoy pagando un sueldo mínimo, ¿no? Entonces, hay que buscar también ese equilibrio con las empresas, ¿no? Entonces, sin duda alguna, queremos gente de alto impacto, con perfiles exitosos, ¿no? Dentro de la empresa, pero vayamos de la mano con lo que pedimos, ¿no? Mucho pedimos y poco damos, ¿no? Entonces, hay una relación muy directa entre, sin duda alguna, la productividad de un trabajador, pero también lo que brinda la empresa. Ahora, ¿por qué es importante conocer a los trabajadores? Porque conocemos sus expectativas, ¿no? Hay gente que quiere hacer definitivamente línea de carrera, por ejemplo, ¿no? Hay personas que sin duda alguna apuestan pues por estas empresas que constantemente capacitan. Hay personas que le ponen mucho más énfasis al tema de salud, quieren gozar de repente de un seguro privado de salud,
¿no? Entonces, el conocer de forma individual y pormenorizada, ¿no?, a los colaboradores me suma y me contribuye, ¿no?, al ámbito, pues, de darle, ¿no?, aquellas compensaciones que justamente permitan, ¿no?, que obtengan, pues, un mejor desempeño en las funciones. Conoce a tus empleados, date un tiempo para conocer a tus empleados, sus motivaciones, sus problemas, sus personalidades, ¿no? Esto te permitirá saber cómo obtener lo mejor de ellos. Dentro de este ámbito, ¿por qué es importante conocer a los empleados? Por el tema de las compensaciones. Cada vez se habla más de compensaciones que se den de forma individual. Como ya les manifestaba, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que no tienen carga familiar. Entonces la EPS o un seguro privado de salud probablemente no les interese o no sea de alta relevancia, ¿no? Con carga familiar, ¿qué te puede importar? Un seguro privado de salud. Pero el que no lo tiene probablemente apueste más por capacitaciones, ¿no? Por hacer pues una línea de carrera. Eh, Quizás, ¿no?, las personas que tienen carga familiar no puedan viajar mucho. Entonces, como que el tema de los viajes o la rotación en cuanto a lugares de trabajo no les importe. Pero a las personas que son solteras, que de repente no tienen carga, o que están, ¿no?, en esta evolución de línea de crecimiento, ¿no?, probablemente viajar sí les interese, porque les interesa generar más contactos, establecer más conexiones, incluso, ¿no?, en un ámbito internacional, ¿no? Entonces es importante conocer a las personas con las que trabajamos, sin duda alguna, ¿no? Cuando los empleados toman conciencia de lo importante que es para la empresa el hecho de que asistan puntualmente todos los días, comienzan a pensarlo dos veces antes de ausentarse. Cuando nosotros no conocemos bien a nuestros empleados y ellos por consiguiente tampoco nos conocen bien, entonces va a ser un poco difícil, ¿no?, establecer esa especie de conexión y de interiorizar, ¿no?, la cultura organizacional. Si yo no sé lo que la empresa espera de mí, entonces yo qué le puedo ofrecer también a la empresa como empleado, ¿no? Es necesario establecer esta conexión. Justamente uno de los puntos importantes que molesta, por ejemplo, y no solamente a nivel directivo, ¿no?, sino a nivel de equipo, es, por ejemplo, la impuntualidad. Pero yo tengo que hacer de conocimiento a mi equipo de trabajo que el tema de la impuntualidad molesta, y no solamente molesta, afecta la productividad, porque no es justo que algunos estén antes incluso de la hora y otros se aparezcan 10, 15 minutos después, cuando se supone que ya ha habido un avance en alguna reunión o en algún proyecto. Pero para esto es necesario comunicar, ¿no? Para esto es necesario encontrarnos en permanente conocimiento de ambos lados. Para esto también es necesario establecer desde un inicio las reglas claras sobre la mesa, ¿no? Entonces, sin duda alguna, para tomar pues decisiones, ¿no?, que den pues soporte a toda organización, entre ellos, por ejemplo, un tema de promoción, es necesario conocer bien a quién vamos a promover, ¿no?, a quién vamos a subir de puesto. Por ejemplo, si yo ya sé que continuamente un trabajador viene tarde al trabajo, o bueno, en este ámbito remoto, ¿no? Constantemente se conecta tarde, ¿no? Y es, por ejemplo, no sé, un coordinador. ¿Ustedes creen que sin conocerlo más voy a promoverlo a jefe? No se puede, porque si ya me está demostrando que constantemente llega tarde, ¿cómo yo lo puedo promover? Entonces, acá se habla de un tema de una evaluación tanto objetiva, pero también un tanto subjetiva, ¿no? Por lo que veo, por lo que observo, ¿no? Entonces, sin duda alguna, pues es importante evaluar, conocer, pero también comunicar a tiempo, ¿no? ¿Qué buscan tus colaboradores? Esto es importante, ¿no? ¿Qué buscan? Cada quien en su lugar. Es importante evaluar, ¿no?, que el colaborador que se encuentre en determinado puesto de trabajo realmente coincida, ¿no?, aquellas habilidades y aquellas competencias con ese puesto donde se encuentra actualmente, ¿no? Se ha comprobado que una persona que no está capacitada para realizar las actividades de cierto puesto, pronto se va a desmotivar.
Esto puede deberse a que se sienta de repente aburrida, fastidiada, no esté conforme, etc. Entonces de repente tiene un mejor desempeño en otro lugar. Por ejemplo, hay personas que asumen este puesto de atención al cliente y no tienen paciencia, ¿no? Entonces, lógicamente va a haber un probable maltrato, ¿no? O un trato no adecuado a un cliente. Y eso te puede traer pues más consecuencias, ¿no? Entonces, ¿todo por qué? Por no conocer, ¿no? A esa persona. Realmente tenía realmente estas capacidades, estas competencias para ese puesto de trabajo. No todos lo tienen. Tomarlos en cuenta. Periódicamente es necesario reunirse con el personal para establecer metas conjuntas, así también como los objetivos que se esperan lograr. Es muy importante que las personas sean tomadas en cuenta en este proceso, ya que participar activamente genera este compromiso, esta motivación y ese esfuerzo, ¿no? Individualizado y también a nivel corporativo y grupal. Reconocerlos, ¿no? En ese sentido, brindar pues la retroalimentación constante y reconocer el trabajo que está bien hecho o cuando se logran las metas establecidas. Reconocer un buen trabajo no cuesta nada, ¿no? Y puede significar mucho, ¿no? Para el empleado, ya que lógicamente evalúa también el esfuerzo que hace. Entonces, si no reconocemos, es como que si te esfuerzas o no te esfuerzas da lo mismo porque igual no te reconozco, ¿no? Algo así. Es importante decirles qué se espera de cada uno de ellos, ¿no? Planear a futuro, haciendo de conocimiento a los colaboradores las expectativas que se tienen sobre su trabajo, sobre cómo de repente sobrellevar, ya que estamos en medio de esta crisis sanitaria, cómo seguir sobrellevando ese trabajo en ese ámbito, por ejemplo, ¿no? Implementar políticas flexibles. Se ha comprobado que el trabajo flexible contribuye a una mayor productividad, ya que se reduzcan también estos costos por absentismo, rotación o descuidos, ¿no? Además que también permite generar estos colaboradores felices, pero también comprometidos. Cuidar el lugar de trabajo, ¿no? Buscar la mejora continua, tanto en las instalaciones físicas para los que hacen hoy trabajo físico, ¿no? Con los cuidados requeridos, como también hoy en día en los entornos virtuales. Básicamente se refiere a que los empleados pues se sientan cómodos desempeñando su trabajo, ¿no? Cuenten con las herramientas adecuadas para también hacerlo, ¿no? Muchas veces hay líderes o jefes que piden, ¿no? Determinadas actividades y no le doy las herramientas para que desarrollen pues esas actividades, ¿no? Entonces se genera este ámbito de inconformidad. Factores importantes para elegir una empresa. Al mismo tiempo, ¿no? Que sin duda alguna las empresas se ven en la necesidad de conocer a sus colaboradores, los colaboradores muchas veces también tienen la necesidad de conocer a las empresas previas a elegirlas, ¿no? Entonces, en eso se basa justamente este conocimiento de ambos lados, ¿no? Entonces, un factor importante, por ejemplo, para elegir una empresa es el salario, sin duda alguna, es uno de los más importantes, ¿no? Si yo voy a hacer tanto, si me piden tantas funciones o el desarrollo de tantas actividades, no sería justo el sueldo mínimo, es obvio, ¿no? Que existe una conciliación, que existe esta negociación, ¿no? Esta flexibilidad, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito, pues, que hoy nos desarrollamos, remoto, hoy vemos que muchas de las publicaciones, por ejemplo, de empleos, te especifican, ¿no? Trabajo remoto o trabajo presencial o trabajo remoto hasta que se restituyan las actividades presenciales, ¿no? Entonces, este ámbito de flexibilidad contribuye al tercer factor, que es la seguridad laboral, ¿no? Que es uno de los puntos también importantes para poder decidirse en abordar un trabajo o no, ¿no? Si yo veo que una empresa no me va a dar las herramientas necesarias, no me proporciona de los instrumentos adecuados, entonces no me da la seguridad laboral, definitivamente, por más buena que sea la paga, no voy a eh, meterme a trabajar en una empresa que no apuesta por mí, ¿no? Porque de por medio está mi salud, y si la salud falla, falla todo en realidad, ¿no? Tenemos también que uno de los puntos importantes para elegir una empresa es el clima laboral.
sin duda, ¿no? Está demostrado que parte también de este ámbito de rotación e incluso de renuncias en una empresa parte por el clima laboral, ¿no? El clima laboral, sin duda alguna, no es compensado por ningún salario. Podemos tener, ¿no? un salario alto, un salario atractivo, un sueldo pues que a todas luces cualquier persona te diría, sí, cojo ese empleo porque el salario es buenísimo, ¿no? Pero no hay duda que el clima laboral justamente nos proporciona ese estado de satisfacción y de bienestar, ¿no? Cosa que ni el dinero puede comprar. Es como que estemos en casa continuamente fastidiados y molestos, ¿no? Entonces, recordemos que también uno de del mayor porcentaje de nuestro tiempo lo destinamos justamente al trabajo y al relacionarnos con personas, ¿no? Que también trabajan al igual que nosotras. Entonces, imagínense vernos en una situación en la que constantemente estamos fastidiados por las personas, pues, que trabajan con nosotros, ¿no? Imagínense esa cantidad de tiempo que vamos a destinar a estar pues constantemente molestos, porque hay personas simplemente que no contribuyen, no suman, constantemente fastidian, ¿no? Hacen ruido, tienen esta mentalidad fija, ¿no? Entonces es una tortura, ¿no? El trabajo, y el trabajo nunca debe verse pues como una tortura, sino como aquel factor que también nos va a ayudar a crecer, ¿no? Y nos proporciona sin duda alguna bienestar. Otro factor importante es la valoración, ¿no? La valoración, el reconocimiento, como ya les decía en un inicio, eh, no cuesta nada, ¿no? No cuesta nada indicar, reconocer y apostar por aquella persona o por aquel colaborador que claramente suma a mi empresa. No nos olvidemos que es un ámbito y un aspecto fundamental, es un ámbito motivador, ¿no? Para las empresas es prioritario pues contar con colaboradores competitivos y motivados, ¿no? Que contribuyan al logro de los objetivos de la organización. Y esto no es para nada una tarea sencilla, ¿no? Está comprobado que un empleado motivado es mucho más productivo, asiste a su trabajo más contento, aprovecha mejor el tiempo. Acá también hay un establecimiento de una gestión del tiempo. Yo puedo tener una persona 8 horas, 10, 12, 16 horas frente a una máquina y solamente me produce 1 hora, ¿no? Entonces, si lo traducimos al ámbito de productividad, hay que evaluar también de las 8 horas que la persona trabaja, cuánto me produce. Y en base a eso es que justamente se requiere este análisis o se realiza este análisis de gestión de tiempo, ¿no? También la gestión de recursos, ¿no? Y lógicamente todo encauzado pues a lograr las metas y los objetivos del puesto de trabajo, ¿no? Es común encontrar pues que para muchas organizaciones la motivación de sus empleados esté centrada en la parte económica. Sin embargo, hoy más que nunca va mucho más allá, ¿no? Esta flexibilidad que hoy se le proporciona a los empleados de seguir realizando su trabajo desde un ámbito remoto también contribuye, ¿no? A este tipo de factores. Entonces, es importante conocer qué cosa es lo que motiva a aquellos empleados, ¿no? A aquellos colaboradores para seguir pues, desempeñando mejor su trabajo. Kaoru Ishikawa, ¿no? Fue uno de los precursores desde el ámbito de la calidad, ¿no? Ninguna empresa puede ser mejor o peor que las personas que la integran. ¿Y qué tan cierto es esto, no? Las empresas no son ni mejores ni peores, ¿no? Lo que tendría que evaluarse es quiénes integran las empresas para que se vendan como empresas mejores o peores. Y eso claramente hemos visto que viene desde el ámbito de cultura organizacional, pero también desde el ámbito de liderazgo, ¿no? Bien, vamos a ver los casos prácticos, ¿no? Tenemos una apps, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Hoy las empresas vienen haciendo uso, pues, de este tipo de herramientas tecnológicas, ¿no? Se vienen apoyando, ¿no? En este tipo de herramientas que nos proporcionan una data, pues, que es importante, ¿no?
como por ejemplo, medir la experiencia del empleado de manera simple, ágil y rápida, ¿no? Y es que hoy claramente es una oportunidad, ¿no? Tener este tipo de herramientas. Nos dan esa información en tiempo real. Esta app nació con el propósito de hacer más felices a las personas en su trabajo y más exitosas en las organizaciones, ¿no? Ahora, esta app nos permite justamente conocer a nuestros empleados para ver también de qué manera le proporciono yo como empresa ese valor agregado, ¿no? Para que siga, obviamente, rindiendo en términos de productividad y competitividad y mejor desempeño. Esta es una app argentina, ¿no? Que apostó por la medición de clima laboral, ¿no? Por un análisis de resultados, por incluso sugerir planes de acción, ¿no? Ante la detección de algo que camine mal en la empresa, ¿no? Y medir también el impacto de las acciones implementadas. Es una app bastante completa, ¿no? Que varias organizaciones en Argentina, por ejemplo, vienen haciendo uso, ¿no? Entonces, más o menos tenemos acá cómo se visualiza, ¿no? Este dashboard, ¿no? Es esta especie de plataforma, ¿no? Donde se evidencia y se visualiza, pues, qué tan comprometidos están los empleados, qué tanta participación tiene, pero también esta información que es tan importante como la retroalimentación, ¿no? Desde el ámbito también del aprendizaje, ¿no? Qué tan satisfechos se sienten. Y recordemos que la satisfacción viene, ¿no? Desde el ámbito de haber sido también escuchados, de que la empresa comprenda realmente cuáles son sus necesidades. Entonces, sin duda alguna, hoy hablamos, ¿no? De que contamos con muchas herramientas para poder, pues, conocer más, ¿no? A la gente que trabaja con nosotros. Bien, tenemos, sin duda alguna, Google, sería muy mezquino no tomarlo en cuenta. Como sabemos, pues es este sitio de búsquedas, ¿no? Uno de los puntos importantes en Google es aquella retroalimentación y aquel feedback que es importante para ellos. Ellos manejan este liderazgo, y ya lo he mencionado porque es uno de los conceptos que hoy más se manejan dentro del ámbito de organizaciones, este liderazgo plano, este liderazgo transversal, ¿no? Donde lo que se quiere es información de último minuto, ¿no? De los colaboradores, ¿no? No es que pase de repente por este ámbito burocrático, ¿no? Como antes era, el tema del organigrama de las organizaciones años atrás era muy burocrático. Uno tenía que hablar con el jefe directo y el jefe directo hablar con su jefe directo hasta escalar y llegar al directivo. Hasta eso ya habían pasado una semana, un mes. Entonces la información no se tenía pues de manera oportuna, ¿no? Entonces Google establece esta especie de liderazgo, así también como el trabajo transversal en los equipos. Esto permite, ¿no? Que conozcamos más de cerca a toda la planilla, ¿no? Y a todos los trabajadores, conocer sus necesidades, conocer cuáles son los problemas que tienen, que afrontan. Por ejemplo, ¿no? En medio de esta pandemia, cuando ya mandaron a buen porcentaje de colaboradores a trabajar a sus casas, un punto que se tuvo muy en cuenta para tomar esta decisión de trasladar prácticamente a toda su planilla al ámbito de remoto de trabajo fue que contaban con personas que son mayores, ¿no? Muchas de ellas en este delimitado en este ámbito de riesgo, pero también que contaban con colaboradores jóvenes que tenían factores de riesgo, ¿no? Entonces, hicieron pues esta evaluación, ¿no? Y lógicamente a estas personas que siguen siendo productivas desde su ámbito, desde su casa o donde se encuentren, sin duda alguna pues tampoco iban a exponerla, ¿no? Pero para esto justamente se conoce, pues, ¿no? Se hizo esta especie de consulta a todos, ¿no? Donde pues se evidenciaba que porcentaje de su planilla se encontraba dentro de los factores o dentro de las personas de riesgo frente a esta enfermedad. Entonces les han dicho pues que
Si gustan, sigan trabajando de por vida en sus casas, que no tienen ningún problema en abordar de esa manera el trabajo, ¿no? Entonces, esto parte por esta cultura organizacional donde el beneficio al trabajador, ¿no? Es lo primero, ¿no? Está centrada justamente en el recurso humano que tienen este tipo de empresas. Tenemos la empresa Affinity Petcard, que es de España, ¿no? Ha sido premiada en varias ocasiones, justamente porque se fomenta pues el liderazgo individual, pero también grupal. Se potencia, ¿no? Las nuevas ideas, se potencian la actitud innovadora, la actitud positiva, ¿no? Le pone mucho foco a evidenciar que si se cuenta con personal calificado, idóneo, pues es también lo justo brindarle las compensaciones que son necesarias, ¿no? Esta empresa apuesta mucho por transmitir las mejores prácticas, ¿no? Y dentro de ellos está la humildad y la solidaridad, el fomento de la superación que viene desde la dirección de la compañía y claramente los responsables de recursos humanos. Pero uno de los puntos que ya venía indicándoles, ¿no? en exposiciones anteriores es que estas empresas hicieron un sondeo, ¿no? Incluyendo esta empresa que se dedica al ámbito de las mascotas, por ejemplo, ¿no? Donde le preguntaron pues, a los colaboradores si estarían de acuerdo o se sentirían más satisfechos, ¿no? Si es que trabajaran al costado con sus mascotas, por ejemplo. Y ellos dijeron que sí, que muchos de ellos eran solteros, ¿no? Y que no tenían claramente con quién dejar pues a las mascotas y que eso les preocupaba porque tenían de repente que regresar rápidamente a sus casas. Entonces, tomando en cuenta lo que los colaboradores mencionaron, ¿no? A los directivos de la organización, es así que claramente una de las políticas de la empresa, ¿no? Porque se instauró como unas políticas, es que los colaboradores que tuvieran mascotas vengan a trabajar con sus mascotas, ¿no? De esta manera, ¿no? Se sensibiliza más a las personas que trabajan directamente en este rubro, ¿no? Entonces, conozco al colaborador, sé con quién voy trabajando, pero a la vez también compenso de alguna u otra manera esa necesidad que tiene de darle una mejor calidad de vida a su mascota y lógicamente pues que este colaborador se sienta más satisfecho, ¿no? Tenemos a la empresa Vips de España, ¿no? Que es una especie de competencia de Starbucks, ¿no? Donde pues encontramos una variedad de beneficios que se ofrecen para todos los candidatos interesados en formar parte de esta organización. La idea que se transmite es la búsqueda de perfiles adecuados, ¿no? Para la marca, pero centralizados en el candidato. La empresa ofrece muchas maneras de encajar con los intereses y necesidades del candidato, desde un puesto de trabajo desarrollado a la carta, de forma individualizada, con planes continuos de formación y desarrollo, planes de compensación, descuento para los empleados, ¿no? Y en materia formativa trata de potenciar los conocimientos y también pues las habilidades de los empleados para formar activos personales capaces de afrontar nuevos retos de una forma pues más dinámica, diferente e innovadora. Entonces, para las personas que entran aquí a trabajar, sin duda alguna se toma muy en cuenta, por ejemplo, ¿no? Sugerencias sobre la carta que se puede hacer para los clientes, ¿no? Entonces, de esta manera buscan involucrar, ¿no? A los empleados en su trabajo también diario. Cisco es otra de las empresas que han sido premiadas como mejores lugares para trabajar, manejan miles de trabajadores a nivel mundial, ¿no? Y basa su modelo en la confianza y el compromiso entre la compañía y los trabajadores, lo que permite pues que los empleados estén implicados, motivados y que claramente sea también productivos, ¿no? Sus tres lemas en cuanto a la práctica de employer branding son la flexibilidad laboral, ¿no? Que es uno de los puntos que hemos tratado en muchas ocasiones y de gran relevancia, la cultura de tiempo y lugar de trabajo, ¿no? Entonces, la identificación del talento a través de diferentes programas, así como también de diversidad frente a la integración de la empresa, es importante. Ellos buscan, ¿no?
que sus proyectos estén claramente integrados por personas que pertenezcan a diferentes nacionalidades, ¿no? Entonces, hoy en día, que ya cuentan pues con este tema del teletrabajo, esto ha cobrado mayor importancia, mayor fuerza y mayor solidez, ¿no? Ya que el teletrabajo justamente permite eso, ¿no? Esa integración desde entornos remotos, indistintamente del lugar donde nos encontremos, ¿no? Entonces, sin duda alguna, permite pues esta empresa que todos, de alguna u otra manera, se adapten, ¿no? A diferentes pues formas de trabajo, eh, hacer sin duda alguna los proyectos a medida, ¿no? Considerando toda esta diversidad étnica, ¿no? De sus trabajadores. Tenemos a Hoteles Ritz-Carlton, ¿no? Que también busca, ¿no? Que sin duda alguna su personal participe, ¿no? De, por ejemplo, los beneficios que se le pueden dar a los clientes, ¿no? Los colaboradores claramente aportan con sugerencias, ¿no? Y es que este hotel reconoce a sus empleados como el recurso más importante de cualquier organización. Fomenta mucho, por ejemplo, la promoción interna, la carrera profesional de los empleados, ¿no? Así como también la mejora de su bienestar físico y psicológico dentro de la compañía, ¿no? Apuesta mucho, por ejemplo, en hacer consultas, ¿no? A nivel de toda su plana de colaboradores para ver qué cosa es lo que ellos quisieran, ¿no? Y valorarían más. Y dentro de lo que solicitan, por ejemplo, es la formación y capacitación continua, los alimentos gratuitos, que de repente puedan acceder a descuentos en los establecimientos, ¿no? Bien. Tenemos también a Starbucks, ¿no? Y ya muy conocida, ¿no? Esta empresa. Sin duda alguna, es una de las que promueve también al recurso humano como el activo de primer nivel para potenciar justamente la marca de empleador, ¿no? De esta compañía a nivel mundial. La línea principal de las prácticas de employer branding, en el caso de Starbucks, es la formativa, ¿no? Ellos sin duda alguna, cuando hacen pues esta especie de encuestas o de foros o de focus group o de establecer estas estrategias para conocerlos mejor, evidencian cuáles son las necesidades, ¿no? De cada uno de sus colaboradores y qué es lo que más valoran. Y dentro de lo que encontraron, recuérdese que en el caso de Starbucks tienen eh, unos colaboradores, ¿no? Que se basan en rangos de edades, ¿no? Por lo general son muchachos un poco más jóvenes que de repente salen de algunos institutos o algunas universidades y que recién están emprendiendo este camino. Entonces, haciendo todo este sondeo, ¿no? Para conocerlos y saber cuáles son sus expectativas y qué cosa es lo que ellos realmente valoran, se dieron pues con la información que les dio luces, ¿no? Y es así que Starbucks, por ejemplo, en Estados Unidos, tiene alianzas con la Universidad del Estado de Arizona para que logre brindarles capacitaciones e incluso, ¿no? Formación universitaria a sus colaboradores de manera gratuita, ¿no? Obviamente Starbucks subvenciona esto a través de cursos en línea, por ejemplo, ¿no? Entonces, la imagen que se proyecta hacia cada cliente que toma un café de Starbucks es que además del producto saben que sus compras están ayudando a educar y formar a los empleados de la organización, ¿no? Muchos de los cuales no podrían acceder de otra forma a un título universitario, ¿no? Es así que allá las personas están muy concientizadas en que tomar un café no solamente venir y tomarlo, ¿no? Sino que estoy contribuyendo de repente a la formación de alguien, ¿no? Los empleados que reciben esta formación a través de su centro de trabajo, ¿no? Se implican mucho más con la empresa y sus objetivos y son pues más reacios a los cambios de centro de trabajo, a la vez que trasladarán en foros y redes sociales la ayuda que están recibiendo en su empresa para su formación. Entonces se venden como esta marca empleadora, ¿no? Que claramente considera, valora el trabajo que hacen sus empleados, pero que en definitiva contribuyen, ¿no? A que estos empleados sean pues tomados en cuenta, ¿no?
Amazon, sin duda alguna, es una de las empresas que más apuesta por los empleados y que más se preocupa en conocer sus necesidades. Es así que ellos establecen estos programas de recolocación, ¿no? Frente a los puestos de trabajo. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.